En nombre del Partido Verde y dentro de nuestras funciones y de sus postulados para promover la cultura ciudadana y la educación, se ha programado este conversatorio para discutir las diferentes perspectivas sobre la situación de la niñez y de la adolescencia en nuestro país, en un espacio de intercambio y de reflexión crítica. Si vamos a hablar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, escoja libremente el tema, y a mí me dieron permiso de escoger libremente el tema y eso hice, y tengo que hablar de la pasión que produce la educación como motor del desarrollo sostenible, la educación como oportunidad, pero la educación también como un desafío. Entonces, si bien podemos tener un sinnúmero de temas alrededor de lo que significan los niños, las niñas, los y las adolescentes y los jóvenes en nuestra región, yo quiero referirme hoy solamente al asunto de la educación, por considerarlo precisamente la puerta por medio de la cual se abren las oportunidades, la puerta por medio de la cual los derechos se hacen vida y se hacen realidad en cada una de las personas. Miren algo allí, una tasa neta de escolaridad preescolar del 37.44, en básica del 63, una escolaridad de nivel superior del 26 y ser el puesto 54 de 65 países en las pruebas PISA, nos habla de una situación que, si bien no es dramática como podría serlo en otro departamento de nuestro país, es una situación que nos llama y nos lleva a preguntarnos muchas cosas alrededor de lo que han significado años y años y años de inversión, años y años de proponernos ser la mejor esquina de América, años y años de proponernos convertirnos en un departamento líder en el país. Entonces, hablemos un poco de la educación como derecho y la educación como oportunidad, que eso es un poco lo que les decía cuando inicié. ¿Sí? De cero hasta siempre, esa es una frase que se acuñó para el actual plan de desarrollo del presidente Santos. Y a mí me importa esa frase. Me importa esa frase porque cuando dice allí de cero hasta siempre, yo pongo abajo con un signo de admiración fuerte, tiene que ser una realidad. Y de cero hasta siempre significa que tenemos que empezar por el principio y que el asunto de la educación inicial tiene que ser una realidad donde la nutrición, la lúdica, el aprendizaje, el estar acompañado de los mejores y de las mejores en ese proceso de vida inicial sea una realidad para todos los niños y niñas que habitan nuestro departamento. ¿Qué significa luego educación primaria? ¿Qué pasa cuando pensamos en lo que sucede en la mente, en el cuerpo y en la vida de un niño y una niña que pasó por ese proceso de educación inicial con todas las características que debe tener y llega a la primaria? Y aquí nos tenemos que hacer preguntas que lo que yo quiero es que las convirtamos en críticas enseguida en nuestra conversación, que las convirtamos en asuntos de los cuales tenemos que hablar. Miremos ahí. Cobertura total, gratuidad absoluta, dignidad de espacios, énfasis en matemáticas, ciencia y lenguaje, recreación, deportes, hábitos de vida saludable y sostenibilidad. Eso que yo escribo ahí se puede encontrar en cualquier texto, en cualquier libro. Eso no es un asunto que requiera demasiada elaboración ni demasiada investigación. Eso que está puesto ahí es absolutamente simple y sencillo. Parte de lo que se debe ser y lo que se debe hacer. ¿Por qué nos es tan difícil lograrlo? ¿Por qué seguimos teniendo serios problemas alrededor de la cobertura, alrededor de la gratuidad, alrededor de la dignidad de espacios y alrededor de un tema que ustedes de pronto me están diciendo porque puso matemáticas, ciencias y lenguaje ahí? ¿Se acuerdan de la primera diapositiva? Decía al final, Colombia, puesto 54 de 65 países en el mundo, el 54 en las pruebas PISA. Las pruebas PISA son unas pruebas que permiten medir si los niños, las niñas y los jóvenes de una región determinada tienen las
competencias básicas, las habilidades básicas y las capacidades básicas para entrar, acceder y disfrutar de la sociedad del conocimiento. Y nosotros somos el puesto número 54 de 65 países. Por Dios, ¿hacia dónde vamos? Si no tenemos, ¿qué significa matemáticas? ¿Qué significa lenguaje? ¿Qué significa ciencias? Las áreas básicas que permiten que nosotros seamos personas que leemos, entendemos, razonamos, analizamos y por lo tanto proponemos y participamos. Y si no podemos desarrollar estas capacidades de nuestros niños, niñas y jóvenes, no estamos trabajando con un enfoque de derechos ni abriendo la ventana de las oportunidades a través de la educación. Educación secundaria, vieron ustedes los datos, después de la primaria nos empezamos a salir de las instituciones educativas, empezamos a desertar, los muchachos empiezan a trabajar, empiezan a pasar muchas cosas que ya conocemos. Y entonces, ¿de qué nos perdemos? De una educación pertinente, donde tenga permanencia, que enseñe a pensar. Vuelvo y juego con ese tema, que enseñe a analizar, que enseñe a concluir y que enseñe a participar. ¿Será que sí estamos siendo capaces de entregar a nuestros niños y niñas las herramientas para que esto sea posible? Yo creo que la respuesta va por el lado negativo. Cuando hablo de educación, pongo ahí también con mucha fuerza que tenga sentido, que las cosas se sepa para qué son, para qué sirven, lo que ellas significan y lo que ellas aportan en lo que uno sueña, en lo que uno quiere, en lo que uno pretende vivir. Medellín, a través de Medellín la Más Educada, ha hecho unos pinitos muy interesantes alrededor de lo que significa los municipios insertos y metidos en los temas de educación superior, pero apenas son unos pinitos. Y de resto, cuente con los dedos de una sola mano y le sobran para identificar en el departamento de Antioquia si hay una propuesta real, contundente, seria y efectiva para el asunto de la educación superior. Hay asuntos obviamente de exclusión, asuntos que jamás podemos dejar de lado cuando estamos hablando de esto. Los niños y niñas con necesidades educativas especiales, aquellos niños que pertenecen a etnias o a comunidades afrocolombianas, los que se encuentran en situación de calle, de discapacidad o de desplazamiento, o aquellos que están marginados por su condición física, por su condición religiosa o por su condición geográfica. Si las preguntas sobre la educación regular son esas que nos tenemos, ustedes se imaginan las preguntas que nos tenemos que hacer alrededor de la educación pertinente, adecuada, con enfoque de derechos en este tema. Todas las que se quieran imaginar.